Comenzamos esta vitamina sobre fuerzas, teniendo en cuenta que va a haber dos tipos de fuerza, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Lo vamos a dividir de esta manera. A la fuerza eléctrica le voy a dedicar un poquito menos de espacio porque es bastante más intuitiva, bastante más sencilla de entender y más fácil de explicar también. Y después veremos la fuerza magnética, que conlleva un poco más de dificultad, ¿vale? Pero vamos a empezar con la fuerza eléctrica. ¿Cómo se define realmente esta fuerza eléctrica? Pues se define de una manera muy sencilla. Sabemos que la relación de esta fuerza es una carga por el campo eléctrico en el que esté. ¿Bien? Esta es la relación que nos tenemos que saber, la relación que hay que entender. Pero ¿qué significa esto exactamente? Vale, pues una de las cosas que distinguen la fuerza eléctrica, la fuerza magnética, de las fuerzas que hemos estudiado siempre de Newton, es que en estas fuerzas, en estos temas de electricidad y de magnetismo, hablamos de campo. Hablamos de campo eléctrico y hablamos de campo magnético. De tal manera, la gran diferencia es realmente que ahora la fuerza la definimos como tantas veces ese campo, ¿vale? Este es el campo eléctrico. Campo eléctrico. El campo eléctrico es algo que existe sin necesidad de que haya ninguna carga adicional. Es una cosa que está ahí, ¿vale? Que puede existir, que lo puede generar, por supuesto, otras cargas, pero no necesito nada externo para que ese campo eléctrico exista. Para que haya fuerza sí que necesito que exista un determinado objeto. ¿Ven? Ese objeto es lo que colocamos dentro de este campo eléctrico. Esto es esta carga Q. ¿Bien? Y lo que observaron y lo que describe esta fórmula no deja de ser esto. Lo que nos dice es que esta fuerza se va a mover en la misma dirección que el campo eléctrico, ¿vale? Si esta fuerza fuera, por lo que sea, si esta carga, por lo que fuera una carga negativa, lo que nos dice esta relación es que se va a mover hacia la izquierda, ¿vale? Simplemente eso. Es decir, la gran diferencia con las otras cosas que hemos visto de fuerzas, ¿no? Es que en este caso tenemos un campo eléctrico y un campo magnético. Ese campo eléctrico es algo que ya existe antes de que introduzcamos estas cargas, y la fuerza no es más que la carga por dicho campo eléctrico, ¿vale? ¿Qué más cosas necesitamos saber de aquí? ¿Qué más cosas suceden siempre aquí? Aquí lo que sucede es lo siguiente, y es: si la partícula está quieta, si la partícula parte del reposo, partícula o carga u objeto, lo que sea, está quieta, es decir, o está en reposo, ¿vale? Que físicamente lo que decimos es que su velocidad es 0. Lo que sucede con esta fuerza es que se moverá, ¿vale? Empezará a moverse en presencia del campo magnético, del campo eléctrico, perdón. ¿Vale? Este es un resultado muy importante. Y a que todo objeto que se mueve con una determinada aceleración, porque está cambiando su velocidad, y eso siempre va a ser igual, eso siempre lo voy a poner aquí arriba porque eso siempre va a estar regido por la misma relación, y es que la suma de fuerzas es siempre masa por aceleración. Eso lo tenemos que tener siempre presente porque eso siempre se va a cumplir, ¿vale? La cosa es que aquí lo importante es que si esa partícula está en reposo, y esto es lo importante, ¿vale? Si esa partícula está en reposo, empezará a moverse cuando esté en presencia del campo eléctrico. Ya veremos que esto no pasa exactamente igual en el campo magnético. Bien, ¿y qué sucede si una partícula lleva una velocidad distinta de 0? ¿Vale? Si una partícula o carga está en movimiento,
es decir, tiene una velocidad distinta de cero, ¿vale? Porque se está moviendo, entonces, de nuevo, sufrirá otra aceleración, ¿vale? Es decir, sufrirá de nuevo una aceleración. ¿Vale? Es decir, esta tendrá una aceleración distinta de cero y aquí también. Significa que aquí habrá una aceleración distinta de cero. ¿Vale? Es decir, cambiará su velocidad o cambiará su sentido, ¿vale? Cambiarán varias cosas aquí. Si está en movimiento, ¿vale? Sufrirá de nuevo una aceleración. Genial. ¿Cómo se traduce esto o qué quiere decir esto? Pues bien, volvamos al campo eléctrico que tenemos, ¿vale? Volvemos al momento en el que tenemos aquí un campo eléctrico, ¿vale? Que va de esta manera. Vale, y vamos a ver todos los posibles casos. ¿Vale? Todo esto es para entender cómo funciona la fuerza, únicamente la fuerza. ¿Bien? Tenemos este campo eléctrico, bien, y este campo eléctrico al final lo que va a hacer es mover esas partículas, ¿vale? Si una partícula está quieta, como hemos visto antes, ¿vale? Ese caso yo no lo voy a poner, como es este que veíamos antes, pues se acelerará hacia la izquierda o hacia la derecha dependiendo del campo y dependiendo de la carga, ¿vale? Pero, ¿vale? Tenemos esto de aquí. Si esto se mueve, ¿vale? Con esta velocidad hacia aquí, bien, lo que pasará será que, como es una carga, ¿vale? Que va a esa velocidad, ¿vale? Que va en esta dirección, lo que sucede es que aparecerá otra fuerza, que es la fuerza eléctrica, que será Q por el campo eléctrico, ¿bien? Y que se moverá de manera perpendicular, ¿bien? ¿Qué tengo aquí? ¿Vale? Pues aquí a la derecha tengo un movimiento uniformemente acelerado. Genial. ¿Y qué tengo en este otro eje? ¿Vale? Pues en este eje de aquí ¿vale? Tengo un movimiento con velocidad constante. ¿Y esto en qué se va a traducir? Pues en una trayectoria algo parecido a esto, ¿vale? Más o menos, ¿vale? Es como si fuera un tiro parabólico, ¿vale? Esta sería la trayectoria en dicho campo eléctrico, ¿vale? ¿Qué sucede, por otro lado, si pintamos una línea más de campo eléctrico? ¿Vale? ¿Qué sucede si pintamos una línea más aquí de campo eléctrico y tengo una partícula que se mueve con velocidad para acá? ¿Vale? Tiene una velocidad constante, ¿vale? Pues de nuevo, pues hay otra fuerza, la fuerza sigue siendo la misma, ¿vale? Esta fuerza eléctrica, que es igual que la de antes, con lo cual vuelvo a tener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Vale? Solo que antes la velocidad inicial en el eje X es 0 y ahora la velocidad inicial en el eje X pues se sube, ¿vale? Sencillamente eso. ¿Bien? Y aquí podemos tener un montón o infinidad realmente de combinaciones. Aquí podemos poner realmente todo lo que se nos ocurra, ¿vale? Un ejemplo que podemos poner, ¿vale? Es el caso en el que tenemos, por ejemplo, placas paralelas, ¿vale? En las placas paralelas, ¿vale? Como vimos en el tema de condensadores, ¿vale? Estas placas paralelas suelen ir cargadas una con una carga, la otra con otra carga distinta, y entre ellas suele haber ya de por sí un campo eléctrico, ¿vale? Un campo que va completamente recto,
Perfecto, ¿vale? Que es muy parecido a lo que hemos visto antes, ¿vale? Aquí, siempre que pongamos una partícula aquí dentro, ¿vale? Esa partícula se va a ver sometida a los mismos efectos que antes, es decir, solamente ha aparecido algo que crea el campo, es decir, en este caso, las placas, estas placas paralelas, planas, únicamente crean el campo. ¿Vale? Simplemente eso, son capaces de crear ese campo, ¿vale? Simplemente eso. Bien, entonces con esto lo que hacemos es pues lo mismo que antes. Si la placa, o sea, si la partícula, la carga está en reposo, ¿vale? Pues entonces tendrá una fuerza eléctrica que se mueve para allá. Si aparte tiene una velocidad, por lo que sea, ¿vale? Que se está moviendo para allá, ¿vale? Pues tendrá doble componente, una componente en el eje Y y otra en el eje X. ¿Bien? ¿Qué más podemos hacer aquí? ¿Vale? Pues por ejemplo, podemos jugar también con el hecho de que estas cargas pues puedan tener signos. Puede ser una carga que tenga más menos signo, con lo cual puede ir, en el caso de que sea negativo, pues hacia la izquierda, ¿vale? Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es qué sucede, ¿vale? Si esas placas, como es el caso de condensadores esféricos o condensadores cilíndricos, ¿qué sucede en estos casos? ¿Vale? Pues tenemos aquí más Q y aquí tenemos menos Q. ¿Vale? ¿Qué sucede en estos casos? Pues que, como sabemos, el campo eléctrico, ¿vale?, es radial y va siempre hacia afuera. ¿Vale? ¿Aquí habrá fuerza? Por supuesto que habrá fuerza. Ponemos una partícula aquí, ¿vale?, de carga Q. ¿Vale? ¿Habrá fuerza? Por supuesto. ¿Hacia dónde irá esa fuerza? Pues siempre hacia donde iría el campo eléctrico, ¿vale? Iría hacia acá. Si la coloco en este sentido, ¿vale?, pues iría en este otro, ¿vale? Esta sería la fuerza, esta sería la fuerza en este caso. Es decir, siempre va alineada con el campo. ¿Sí? Lo último con lo que podemos jugar es con combinar, ¿vale?, jugar con la relación de sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración, es decir, podemos combinar más fuerzas aquí. ¿Vale? ¿Qué otras fuerzas conocemos? Pues podemos conocer, por ejemplo, la más común y la que más se va a utilizar va a ser, por supuesto, el peso. ¿Vale? El peso nos permite calcular, por ejemplo, pues cuánto se puede desplazar una determinada carga, ¿vale?, en presencia de un campo eléctrico, ¿vale?, pues hacia la derecha, por ejemplo, ¿vale? Y decir, pues mira, se ha desplazado un ángulo alfa a la derecha, ¿vale? Y esto no es más que fruto de decir, vale, pues el campo eléctrico ha ido para acá y el peso va para acá. ¿Vale? Este puede ser un escenario. ¿Bien? Otro escenario también puede ser este otro, donde se tenga pues un plano inclinado. ¿Vale? En un plano inclinado pues tenemos un determinado objeto, ¿vale?, que va a tener una carga Q y aparte pues va a tener una masa M. Y después tenemos un campo magnético o un campo eléctrico, por ejemplo, ¿vale?, que se vaya desplazando, ¿vale?, pues vamos a decir en este sentido, ¿vale? Aquí lo más importante siempre en estos temas es la descomposición de fuerzas. Eso es lo más complicado de este ejercicio, ¿vale? No es saberse la fuerza eléctrica, ¿vale?, que eso también, pero es más bien saber dónde está esa descomposición de fuerzas. Eso es lo más importante de este tipo de ejercicios, ¿vale? Por ejemplo, planteemos qué sucedería en este caso, ¿vale? Pues en este caso tendríamos, por supuesto, el peso que va hacia aquí abajo, ¿vale?
Y después tendríamos aquí la fuerza eléctrica. ¿Vale? Voy a poner menos Q por una sencilla razón, ¿vale? Y es que voy a asumir que esto está en equilibrio, es decir, esto está en equilibrio, no se mueve de aquí, ¿vale? Entonces, al no moverse, pues evidentemente tiene que haber una fuerza que lo empuja un poquito para arriba, porque si no, esto no estaría en equilibrio, ¿vale? Entonces, la carga es negativa, el campo eléctrico va para allá, ¿vale? Con lo cual hay una fuerza eléctrica, perdona, al revés, una fuerza eléctrica que sale para allá. Muy bien. ¿Vale? Y después tenemos la famosa normal, que es la fuerza que es perpendicular a esa superficie, ¿vale? Lo que habría que hacer es descomponer esto, ¿vale? Las diferentes fuerzas, saber que ese ángulo alfa, este ángulo alfa, ¿vale? Se encuentra en este lado de aquí, ¿vale? Y a partir de ahí, pues plantear las ecuaciones, decir, ¿vale? Pues si la fuerza se ha descompuesto en este eje de aquí, ¿vale? Y el peso se ha descompuesto en este eje de aquí, ¿vale? Y este es el ángulo alfa, ¿vale? Pues podemos decir, ¿vale? Pues podemos decir que será, pues que el peso por el seno del ángulo, ¿vale? Tiene que ser igual a la fuerza eléctrica, ¿vale? El ángulo alfa estaría en este caso aquí, ¿vale? Por ese coseno de alfa, ¿vale? De esta manera, pues podríamos ir sacando, ¿no? Pues diferentes, ¿vale? Diferentes valores, ¿vale? Y de esto pues podemos llegar a ese equilibrio, ¿vale? Y de esto pues podemos calcular pues qué más hace falta para que esto se equilibre, pues cuál es el ángulo que tendríamos que tener para que esto se equilibre, ¿vale? Es decir, podríamos tener muchísimas posibilidades aquí, ¿vale? Simplemente esto es para que veamos cuántas posibilidades o cuántos problemas diferentes podemos tener en el caso de la fuerza eléctrica, pero como veis es pues bastante sencilla, ¿no? y bastante intuitiva. Bien. Perfecto, ¿vale? Pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Para que esté separado lo que es fuerza eléctrica de lo que es luego fuerza magnética, ¿vale? Y así esté separado en dos vídeos. Genial, pues espero que haya quedado claro los conceptos de fuerza eléctrica, que es una fuerza intuitiva que va a la par que el campo eléctrico, que existe, ¿vale? Esa fuerza existe por el mero hecho de que ya hay un campo eléctrico y que introducimos determinadas cargas, determinados objetos con carga en ese campo eléctrico y que en función de si está en reposo, ¿vale? O si está en movimiento, así será la trayectoria que estos objetos sigan. Y esto es válido tanto para planos, para placas paralelas, planas o para placas cilíndricas o esféricas, ¿vale? Y después, pues cómo podemos combinar esto, principalmente con las fuerzas tipo el peso. Genial, pues ahora continuaré con la parte de fuerza magnética.